Ya les voy a dar la indicación o voy a resolver en el fondo un problema que involucra una función cuadrática para que ustedes vayan conociendo dónde o en qué contexto se pueden aplicar las funciones cuadráticas. Son una infinidad de contextos, ya en el movimiento parabólico, por ejemplo, de una pelota, de una piedra, que en este caso lo vamos a hacer con una piedra. También tenemos en economía crecimientos de funciones que están relacionadas a ganancias, a utilidades, ¿ya? Entonces vamos a también, bueno, en la guía yo les coloqué un tema de producción de manzanas que se asemeja un poco más también a la especialidad de agropecuaria y se resuelven todas generalmente de la misma forma, ¿ya? Ustedes tienen que tener súper claro cuáles son las variables y las unidades que están involucradas en el problema, ¿ya? Entonces vamos a comenzar identificando cuál es el modelo matemático, la expresión matemática con la que vamos a trabajar, que es esta de acá. Vamos a leer el problema primero. Dice CAF la función dada por esta función que describe la trayectoria a los t segundos de una piedra lanzada hacia arriba desde el techo de un edificio. Entonces, imaginémonos la situación que aquí tengo el edificio y que de aquí, pum, se lanza una piedra, ¿ya? Cuando ustedes lanzan una piedra, visualícenlo siempre hace ese movimiento parabólico, ¿ya? Entonces nosotros vamos a analizar esto en este minuto, que está expresado a través de esta función, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál es la altura de la piedra a los 4 segundos? Primero, nosotros tenemos la siguiente función. F de t va a ser igual a 20t menos 4,9t cuadrado más 50, ¿ya? Esa es la función que nosotros en este minuto tenemos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos el a, el b y el c, ¿cierto? Ya, en este caso, el a vale es el que acompaña al x cuadrado, que en el fondo es el t cuadrado, sería menos 4,9. El b, que es el que acompaña al x, que en este caso es 20, 20, y c, que es 50. Ya, si yo lo ordeno esto, f de t va a ser menos 4,9 t cuadrado más 20t más 50, ¿ya? Y es importante aquí identificar que el t corresponde a segundos, ¿ya? Segundos. Entonces tenemos que el t equivale a segundos y vamos a decir que la distancia o la altura se mide en metros, que sería el f de t, ¿ya? Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es la altura de la piedra a los 4 segundos? ¿Qué son los segundos? La t. Por lo tanto, lo que me está diciendo ahí es que tengo que reemplazar la t por 4. O sea, para contestar la número 1, tengo que calcular cuánto es f de 4. F de 4 es reemplazar la t por 4, o sea, quedaría menos 4,9 por 4 al cuadrado, menos 20 por 4 más 50, ¿ya? Entonces sería f de 4, si ustedes lo calculan, lo ingresan a la calculadora, esto daría 51,6 metros, que en el fondo es calcular 20 por 4 son menos 80, más 50, 4 por 4 son 16, hacen todo ese cálculo, hacen las restas y llegan a este resultado. Por lo tanto, la respuesta dice, ¿cuál es la altura que la piedra alcanza a los 4 segundos? A los 4 segundos la piedra alcanza una altura de 51,6 metros. ¿Ya? Ya. La número 2 pregunta, dice, ¿cuánto dura la piedra en tocar el suelo? ¿Ya? ¿Cuánto dura la piedra en tocar el suelo? Entonces, la piedra hace esto, ¿ya? Entonces vamos a ver de aquí hasta acá cuánto se demora. Si nosotros vemos que el suelo es el eje X,
Entonces esto que yo tengo aquí son los cortes con el eje X. Este es el X1, el X2. ¿Qué tengo que hacer entonces? Corte con eje X, tengo que igualar la función que es 4,9 menos 4,9t cuadrado más 20t más 50 a 0 y resuelvo la ecuación cuadrática que representa esta situación. ¿Ya? Entonces tengo x va a ser igual, que en el fondo el x en este minuto lo estamos trabajando, bueno, lo voy a escribir como x, pero en el fondo es t, para que no se enrede. Entonces va a ser menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido en 2 por a. Entonces, resolvemos esto, menos 20 más menos raíz de 400, menos 4 por 4,9 por 50 son 980, menos por menos más, dividido en 2 por 4,9 son menos 9,8. Entonces de aquí yo saco mi x1 que da menos 100 y mi x2 que da 100,4. Ya eso yo lo resolví anteriormente para tener los valores claros. Entonces tengo que mi x1 es menos 100 y mi x2 es 100. Entonces sin graficar, yo sé que el x1 vale menos 100 y el x2 vale 104. ¿Cuántos metros hay de aquí a acá? 4 metros. Perdón, el tiempo, 4 metros de acá. El tiempo sería 4 segundos. Por lo tanto, dice, ¿cuánto dura la piedra en tocar el suelo? 4 segundos. Que es de aquí a acá. ¿Ya? La siguiente, voy a dar vuelta aquí, dice, ¿cuánto dura la piedra en alcanzar su altura máxima? Entonces me está preguntando por el máximo. El máximo, acuérdense que se encuentra en el vértice. Tengo la coordenada x, y y en esta parte encuentro el máximo de la función. Para eso tengo que calcular el vértice con la fórmula menos b partido en 2 por a, la imagen de menos b partido en 2 por a. Entonces vamos a calcular el menos b partido por 2a. Ya el b vale 20, 2 por menos 4,9 sería menos 20 y eso me daría 2,04. Y ahora tengo que calcular la imagen de 2,04 y tengo que calcular en el fondo la función. Ya voy a anotar acá arribita la función. F de t es igual a 20t menos 4,9t cuadrado más 50. Entonces el t lo reemplazo por 2,04. Sería 20 por 2,04 menos 4,9 por 2,04 al cuadrado más 50. Calculo todo eso y me da 70,4. 70,4. Por lo tanto, el vértice de la función es 2,04, 70,4. 2,04 son los segundos y estos son los metros. Por lo tanto, la pregunta dice, ¿cuánto dura la piedra en alcanzar su altura máxima? Entonces la respuesta es dura 2,04. Y la pregunta D dice, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la piedra? La altura máxima sería 70,4 metros. De esa forma se resuelven los problemas de ecuación cuadrática. Yo les dejé dos problemas bastante sencillos. Recuerden que siempre cuando les preguntan por el máximo, por el mínimo, ustedes tienen que sacar el vértice. Nada más que eso. Cualquier duda, escríbanme a mi correo. Que estén muy bien.